Quizás este video le cause nostalgia a muchos hinchas de Gimnasia, pero la salida de Cristian Tarragona del Lobo le está poniendo fin a una gran camada de jugadores. Poco quedó de aquel equipo que en la temporada 2022 peleó el campeonato con Gimnasia de la Liga Profesional y que lo clasificó a la Copa Sudamericana. Además, es gran responsable del promedio que tiene el equipo, siendo uno de los más destacados de estas últimas 3 temporadas, que le permite tener tranquilidad al Lobo después de haberse salvado del descenso. Antes de comenzar, como siempre te pido, sí, suscríbete. No te cuesta nada, es absolutamente gratis y a mí me ayuda un montón para que sigamos creciendo, para que este espacio de debate se mantenga y para que cada vez seamos más. Bueno, hablábamos de Cristian Tarragona, el delantero de Gimnasia, que ya no lo es, o por lo menos hoy lo será por último día, si tenemos en cuenta que tiene todo arreglado para jugar en San Lorenzo por una temporada a préstamo, donde también tienen opción de compra. Todavía no se hizo oficial porque San Lorenzo está inhibido, levanta la inhibición y automáticamente el Tarra se pone la camiseta del Ciclón, un goleador estupendo, un jugador que le devolvió la jerarquía a la delantera de Gimnasia, un líder positivo dentro y fuera de la cancha que se identificó mucho con el club, pero que bueno, quería un cambio de aire, quería crecer. Gimnasia le hizo un ofrecimiento muy importante para que se quede una temporada más, pero obviamente lo de San Lorenzo fue mejor. No consiguió equipo anteriormente, estuvo cerca de Colo-Colo y de Cerro Porteño, pero ¿qué pasaba? Su suspensión de 5 partidos vigente, por lo que fue aquel escándalo en Perú frente a Universitario por la Copa Sudamericana, hizo que esas 2 posibilidades se caigan, ya que Tarra no iba a poder jugar casi la fase de grupo de las competencias. Entonces, bueno, apareció San Lorenzo y se quedó con él. Otro de los integrantes de ese gran equipo de Gimnasia fue Rodrigo Rey, ¿se acuerdan? Que convirtió al arco de Gimnasia en uno de los mejores de toda la primera división del fútbol argentino. Él se destacó muchísimo, encontró en Gimnasia un lugar de donde resurgir. Estaba en Grecia, perdido por ahí, y el Lobo lo recuperó y Rey lo hizo muy bien. A inicios de esta temporada, ya parece que pasó un montón, se terminó yendo del Lobo, ya que Independiente le ofreció un mejor contrato, ¿no? Otra vez el dinero de por medio, dejando a Gimnasia sin un baluarte y todo lo que les costó al Lobo el arco. Con Tomás D'Urso, en realidad no es por caerle a él, sino por un sistema defensivo, pero que lo tuvo a D'Urso en el arco, siendo la valla más vencida y con muchas complicaciones, hasta que apareció Infran en el desempate para salvarlo al Lobo. Lo cierto es que Rodrigo Rey también, misma situación que Tarra y otra opción superadora. Pasamos a lo que fue Brian Alemán en su momento, que se terminó yendo a Banfield también en esta temporada, por una cuestión otra vez de dinero, de deuda, de cuestiones por pagar, de que bueno, te vendo, así me salvo de la deuda, vos resignás un poco de dinero. Así fue un poco el desarmado del plantel de Pellegrino y que ahora está en manos de Cowen. Obviamente uno prometió pagar lo que no podía y otro realmente no pagó. Lo cierto es que Gimnasia está en el medio y Brian Alemán también, al igual que en el arco con Rey y en la delantera con Tarragona, le dio jerarquía a la número 10 de Gimnasia, marcando un montón de goles, rompiéndola, siendo un jugador destacado en casi todos los partidos. Obviamente que después se termina yendo medio complicado por cómo se manejaba internamente en el grupo, una cuestión de desgaste, una cuestión que tiene que ver con manejos que no fueron justamente los adecuados, sobre todo con los pibes del club. Bueno, nada, cuestiones que ya hemos hablado, ya hemos repasado y que obviamente hacen que se genere un poco un desgaste, pero como decíamos en el comienzo, otra vez el dinero hace que Gimnasia se quede sin otro jugador de jerarquía y el equipo se seguía desmantelando. Otro caso testigo, ¿no? Es el de Ramón Sosa, que también se tuvo que ir de Gimnasia por la deuda que había con él, no solamente con él, sino con su representante, con los equipos de donde venía. Bueno, una cuestión interminable que derivó en que Talleres se quede con los servicios del paraguayo, una apuesta totalmente de Pipo Gorosito, que también dejó el equipo por cuestiones de dinero y que era el que estaba detrás del armado en general y de la dirección técnica. Bueno, Pipo lo conocía de Paraguay, de cuando había dirigido Olimpia, lo trajo para acá y la rompió toda. Revolucionó el fútbol argentino, a Gimnasia le sirvió muchísimo, pero bueno, otra vez el Lobo se queda sin nada. Seguimos hablando de Pipo porque fue otro acierto justamente de Gorosito, Agustín Cardoso, que llegó a Gimnasia porque él lo conocía de Tigre,
sin muchas luces y la verdad que se adueñó del mediocampo del equipo con mucha jerarquía, con mucho control, con mucha calidad. Otro que también se enamoró del club, pero otro que también por cuestiones económicas tuvo que irse. Parece broma, pero es así. Mariano Cowen lo dijo en una nota exclusiva que nos dio en el portal de noticias 0221, cuando habló de que tuvo que pagar un equipo que no usó y fue nombrando a todos estos jugadores. Bueno, Agustín Cardoso es un caso claro de esa situación que, obviamente, a pesar de su deseo y también a pesar de haberse encariñado con el club, lamentablemente se tuvo que ir a Tigre, pero atención, hay gestiones iniciadas para que pueda volver. ¿Qué decir, no?, de estos apellidos que venimos nombrando y además mencionar al Pulga Rodríguez, que llegó a Gimnasia y la verdad nadie lo podía creer porque era uno de los mejores jugadores del campeonato y la verdad que el Lobo en ese entonces no tenía muchas ambiciones, sino que estaba metido un poco en la pelea. Bueno, lo cierto es que también fue parte de ese equipo que sumó muchísimos puntos y que se terminó clasificando a la Copa Sudamericana, que supo estar primero en la Liga Profesional de Fútbol, con todo lo que eso significa, y que también fue muy importante en los clásicos, que también se identificó con la gente, que la gente lo ovacionaba permanentemente, que hizo un montón de goles, mucha jerarquía, mucha calidad. Ese equipo tenía un montón de variantes que, bueno, lamentablemente en este caso también hubo cuestiones personales que estallaron en contra del Lobo para que el Pulga finalmente se termine yendo. El último de los casos de ese gran equipo fue el de Johan Carbonero, que quizás fue el primero en irse, donde también se empezaban a ver estas cuestiones económicas que después eran comunes en Gimnasia, las complicaciones económicas, porque el Lobo le debía dinero, no le había pagado a su club de origen, Once Caldas lo quiso inhibir a Gimnasia. Bueno, Gimnasia después terminó inhibido, eso también hay que decirlo, pero bueno, en este caso fue Racing el que apareció y se lo llevó al colombiano, que obviamente se está recuperando de una lesión grave que tuvo de rodilla, pero lo poco que jugó en la academia terminó demostrando lo que es y su jerarquía. También Carbonero, Sosa, escucho los nombres, Agustín Cardoso, el Pulga Rodríguez, Cristian Tarragona, Brian Alemán, Rodrigo Rey. La verdad que una locura el equipo que tenía Gimnasia, que en algún momento coincidieron todos juntos y que bueno, no es magia, ¿no? Y tampoco matemática, pero está claro que con esos apellidos era imposible no hacer la campaña que hicieron. El único que queda de aquella camada, que era parte de ese equipo, que había llegado antes que todos, me acuerdo con el Indio Ortiz, que lo conocía del Atlético Paraná, estamos hablando de Leonardo Morales, que hoy es el capitán de Gimnasia y hoy es el último mohicano, el último que sigue en pie, el capitán del barco, que pidió un equipo competitivo, que a mediados del año pasado renovó su contrato por un largo tiempo porque él se quería quedar en Gimnasia y la dirigencia le prometió que él iba a armar un equipo competitivo. Hoy Leo Morales queda como esa representación, como el último de los integrantes de ese equipo, como decíamos recién, que le dio tantas alegrías a Gimnasia, que le hizo pelear por cosas importantes. Bueno, ahora depende de la dirigencia poder estar a esa altura. Junto a Morales podemos hablar de los que están hoy, de Matías Abaldo, de Pablo de Blasis, de Eric Ramírez, que siempre está, que siempre responde, de Benja Domínguez, del Pata Castro. Bueno, habrá que ver cómo se rearma esta Gimnasia, que ya tiene a Juan Pintado, que viene con muy buenas referencias del fútbol uruguayo, del mismo equipo que llegó a Baldo y que hay mucha confianza depositada en él, pero al Lobo le falta un arquero titular, le falta un volante central titular porque Sarabia no va a seguir, le falta un delantero titular porque Tarragona ya se fue. La verdad que a Gimnasia le falta y por eso esperemos, por el bien del equipo, que la dirigencia pueda cumplir con esto que planteaba Leo Morales, de quedarse en Gimnasia porque él es feliz y lo disfruta, pero obviamente para no quedarse solo. Dale me gusta al video, obviamente, y deja tu comentario aquí debajo en la descripción. ¿Qué te parece este repaso que hicimos? ¿Qué te acordás de aquel equipo? Si crees que alguno se fue más por decisión propia que por responsabilidad de la dirigencia de turno o la anterior. Si crees que alguno puede volver, como es el caso de Agustín Cardoso, y qué tiene que hacer Gimnasia. ¿Qué tiene que lograr para no repetir un 2023? Como se viene viendo en las redes sociales y este pedido medio unánime o de gran parte de los hinchas. Bueno, lo cierto es que el Lobo se está desarmando, se está terminando de desarmar aquel equipo del que hablábamos recién, que le dio tantas alegrías, y tiene que armarse otro. Y bueno, algunos de los apellidos con Leo Morales a la cabeza fue los que estuvimos repasando. La seguimos la próxima.